Sí, saludos amigos, informa para Deporticos Randall Gutiérrez aquí con una entrevista con el ex capitán brumoso del año 96, Alexander Madrigal Ureña. Alex, muy buenas tardes, ¿cómo está para Deporticos? Saludos ahí a Deporticos y a toda la gente. La verdad que es un gusto para mí estar siempre recordando, para mí es vivir. Alex, aquí parte de la entrevista es porque hoy se cumplen 20 años de que el Cartaginés disputó la final contra el Vélez Sarsfield. Fue el equipo cartaginés, el último costarricense en disputar un evento de gran magnitud. ¿Qué recuerda usted de ese pasaje en el Estadio Fello Mesa? Bueno, recuerdo algo un poco grato y ingrato a la vez. ¿Por qué ingrato? Porque lamentablemente no pude jugar el primer partido. Tuve varicela. ¿Cómo? Entonces, desgraciadamente no pude enfrentar al Vélez Sarsfield aquí de local. Pero pude ver que un cartaginés increíble en la cancha, totalmente un escenario hermoso, una noche fría, eh, lleno de artistas, mejores jugadores de Argentina en ese tiempo, campeones, pero cartaginés queriendo dejar huella en el fútbol, en esa cancha el Bello Mesa. Recuerdo que fue un partido aguerrido y nosotros con lo nuestro como lo que nos hizo campeones, ¿verdad? Entonces fue una noche que para mí fue un poco lamentable no estar ahí, pero apoyando al equipo. Pero durante la semana usted se encontraba bien, Duré como 3 días con previo al recuperación, partido. perfecto, sí. Estuve de lunes, martes pensando en el partido, de las cosas que podía hacer en ese entonces, ¿verdad? Pero me lo perdí y ya luego sí le puedo decir de la ida que fue lo que pude vivir, recuperándome un poco de la varicela, con un poco de defensas bajas, pero la actitud al tope, ¿verdad? Alex, ¿qué recuerda usted previo a ese partido o durante la semana? ¿Qué escuchaban del Vélez Sarsfield? Si escuchaban de un José Luis Chilaver, el mismo, el Popeye que también estuvo en el mando rival. ¿Qué recuerda usted de los jugadores, del equipo que escuchaban en la parte técnica? Bueno, lo que más escuchaba en toda la semana era de Chilaver. Chilaver, que un porterazo, que por ahí el Turo Flores, Popeye Herrera, que el entrenador Bianchi. O sea, todo era algo de Argentina, siempre ha sido potencia y traer los mejores que estaban jugando en Argentina y los campeones. Y para nosotros era como cuando llega una selección superior acá a jugar y cualquiera pues sabe que son días donde usted se quiere comparar a esos jugadores, a ver qué tanta distancia hay, ¿verdad? Usted como capitán de ese entonces del Cartaginés y como líder, ¿qué, ¿qué les decía a sus jugadores en aspecto de motivación y también en la parte táctica previo al compromiso durante ese sábado 17 de febrero del 96? Bueno, sin duda uno analizaba lo que era la actitud de los jugadores argentinos, personas que eran fuertes, aguerridas, que si les gustaba impresionar un poco, les gustaba un poco intimidar, esas cosas las vivimos. Entonces eso era lo que sabíamos, tenemos que ir refrescando un poco lo que íbamos a ver en el partido, pero cuando teníamos jugadores como Maximilian Peinado, como Dager Villalobos, como Desideri, como Alex Gómez, como Chimi, como... o sea, si paro de contar, la verdad que muchos jugadores que estuvimos ahí, realmente para mí era saber orgullo de lo que era jugar con ellos a la par. No importaba lo que teníamos al frente, siempre pensábamos y confiábamos en nosotros. Disfrutábamos desde una cena, un desayuno, un entrenamiento, un rato en el sauna, un Gatorade en la cancha. Compartíamos todo porque éramos un equipo increíble, lo cual muchas particularidades que cuesta mucho encontrar en un equipo. Jugadores de la cepa del cartaginés, jugadores que no eran de la cepa del cartaginés, pero venían aquí a identificarse. Y sobre todo gente humilde como Desiderio Calvo, Víctor Calvo, Salas. Son personas que están de lugares retirados, pero con una gran deseo de triunfo. Entonces juntamos la sumatoria de todas esas cualidades, hicimos un equipo increíble que se reflejaba en la cancha. Que para nosotros meternos un gol era muy difícil. Y nosotros defensas, nuestra misión era tener el portero menos goleado del campeonato. Pero de ahí para arriba, ver a Chimi Quiroz, a Jewison Bennett, Marco Tulio, ver un montón de jugadores en la media. Vivo en ese entonces estaba Humberto Brenes siendo lo suyo, Robin Fara,
O sea, todos los jugadores que nosotros teníamos en ese equipo, nos daba gusto verlos en la cancha. Entonces uno se motivaba porque uno sabía que esos jugadores iban a marcar diferencia, en cualquier momento hacían penales. Si nos íbamos a penales teníamos unos grandes tiradores. Si nos tenían que tirar un penal, confiábamos de Desiderio Calvo lo último. Teníamos un tiro de esquina donde no solo mi presencia, sino muchos jugadores que cabeceaban ahí, íbamos fuertemente al cabeceo. Y por todo lado teníamos otros argumentos, balones parados, teníamos un gran entrenador donde nos tenían la estrategia, no éramos un equipo sin estrategia, éramos un equipo donde la estrategia volcábamos a un equipo, ¿verdad? Entonces todo eso se sumaba. Don Alex, ¿cuál fue la clave de ese cartaginés para lograr menos de un año el título de CONCACAF contra el Atlante de México y después cambiar el chip para enfrentarse a un equipo de tan renombre como el Vélez Sarsfield de Argentina? ¿Cuál fue la clave, usted como jugador, durante todo ese trayecto? ¿Y dónde estuvo el plus adicional para llegar hasta una final interamericana? Yo pienso que la disciplina, el mantenernos siempre en un estándar de juego, pero nosotros entrenábamos a como jugábamos, entrenábamos. Y la dirección del entrenador que teníamos en ese entonces no dejaba que nosotros anduviéramos de puntillas, que no, al contrario, ganábamos un partido y nosotros sabíamos que lo que venía era mejor y siempre nos recalcaba en el efecto familia, que lo que venía era para un bienestar familiar, que para descubrir lo que hoy vivimos fue lo que vivimos desde entonces. Yo hoy vivo de los frutos de lo que sembré en ese partido. Ya hoy, gracias. Ya hoy se cumplen 20 años de que el Cartaginés fue el último equipo costarricense en disputar una final interamericana. ¿Cuánto ha cambiado el equipo de ese entonces a la actualidad? Y también en la parte de afición, si ahora la afición es más fiel o siempre han tenido ustedes ese mismo sentir con la afición blanquiazul, por poner un par de ejemplos. Bueno, yo lo mido cuando son partidos donde Cartaginés anda muy bien. Ahí para mí es una afición increíble, más todavía de lo que había en ese entonces con nosotros. Yo viví muchas cosas increíbles entrando a Cartago, las señoras con ollas y con cucharas dándole cuando éramos campeones o veníamos de San José. Todo eso levantamos la ciudad totalmente, le dimos vuelta, la efervescencia que se veía ahí. Ahorita vemos mucha afición, el estadio un poco más estructurado, muy buena cancha, el equipo tiene cosas muy interesantes y ojalá que esa identidad del cartaginés, de los jugadores, no se visualicen que es en el Cartaginés su futuro, sino visualicen como yo me visualizaba, que yo me visualizaba ni en la liga, ni en la selección, sino fuera del país. Y es ahí donde usted tiene que marcar la diferencia, no entrar no quiero decir con esto que hay jugadores que entran en ese estado, en Cartaginés, pero el confort es algo que muchas personas tal vez se sienten bien con un salario o con mantenerse de suplente. Mi caso no, mi caso nunca fue algo que tuvo techo, para mí era que si Ronald González jugaba en el exterior, para mí no era imposible. Que si Medford nos contaba lo que se vivía allá, Rolando Fonseca, todos los jugadores en la selección nos contaban esas cosas, más bien nos abrían el apetito porque queríamos salir de acá. Con respecto a la final en el Fello Mesa, ¿cuál era el jugador de más de cuidado en el terreno de juego? Que usted recuerde así en ese momento, que se le viene a la mente. ¿En ese partido? Sí, señor, en el primer partido. Bueno, sin duda, yo me acuerdo de... Aparte, Chilaver en la parte de los tiros libres, que era el referente. Lo que pasa es que ese equipo jugó muy defensivo, ese equipo jugó a un primer tiempo inteligente, ellos no venían a jugarse el partido, ellos venían a enredar el partido, a hacer partido sucio, parar el partido, muchos faules, cada rato fauleaban, sin sacar amarillas, frenaban las jugadas de nosotros, ellos aprovechaban solo si había un balón parado. O sea, fue un partido totalmente enredado porque Cartaginés lo que hizo ahí fue realmente jugar, pero no se desenvolvió, no pudo desarrollar fútbol. Y ellos sacaron el objetivo. ¿Recuerda el técnico de ese entonces del Cartaginés? Ese era Flavio Ortega, no, era Rolando Villalobos. Rolando Villalobos. Inclusive, ¿cuál que les decía él a ustedes previo al partido? ¿Cómo los preparó? Para mí, Rolando, todo lo que él vivió en el futbolista, nos lo llegó a aplicar en ese entonces. Y Rolando era una persona que ya había andado mucho, entonces tiene mucho conocimiento, nos lo supo aplicar, el manejo para enfrentar esos partidos previos, con afición, sin afición, el viaje allá, toda la logística que había que llevar en un equipo, tanto en el vestidor como en la cancha, él lo supo manejar muy bien. Si tuviera que definir ese primer partido con una frase, Alexander Madrigal, ¿con
¿cuál frase podría cerrar? Con la huella que tenemos que dejar. Huella que tenemos que dejar. Por último, Alex, el mensaje para la afición para que los invite a tener una cita con ese reportaje y también a que vuelvan a creer en el Club Sport Cartaginés para que se vuelva partícipe en competencias internacionales. Bueno, yo pienso que yo nada más les digo, yo fui un jugador más del Cartaginés, pero uno más que sumé. Y qué bonito dejar historia en Cartaginés. Un Lionel, un Fello Mesa, Miguel Calvo, Adrúbal. O sea, todos los jugadores que hemos pasado por ahí han dejado huella en el Cartaginés. No se vaya usted que es titular o que es jugador del Cartaginés, que pase el 2016 sin dejar huella. Deje el huella, que sean los próximos 3 años en el equipo del Cartaginés, que usted el día de mañana, como yo que me retiré, pueda sentirse orgulloso de que diste lo máximo, no menos del 100%, sino que diste por esa afición que está esperando. Y en lo personal yo soy cartaginés y espero ver los campeones y abrazarnos. Alex, para Deporticos, muchas gracias por su espacio y desde luego nuestros mejores deseos para su persona y también por el espacio para este reportaje. Muchas gracias. Informó para Deporticos Randall Gutiérrez.